Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La rebelión. La luna salió alto con las estrellas brillando fríamente como el fondo. La noche también avanzaba, no hubo más largas figuras de la gente en la sala del Palacio Real y solo los soldados haciendo guardia podían ser vistos en el pasillo. Fue hasta el punto de que solo un funcionario civil, quien trabajaba muy raramente hasta tarde podría ser visto saliendo. Esta noche, el primer evento inusual ocurrió en el pasillo con columnas en el primer piso del Palacio Real. Un hombre apareció de repente ante los soldados haciendo guardia. Aunque era una cosa extraña decir que apareció de repente, sus ojos solo podían ver como tales. Ese hombre que estaba iluminado por las llamas de las antorchas colgadas en la pared era de un pequeño tamaño. En la medida que uno podría pensar que él era un muchacho joven si se viera solo su sombra. El hombre llevaba ropa de seda de buena calidad y se puso un sombrero pequeño en su cabeza calva. Sus párpados eran grandes y sus ojos eran tan delgados como para hacer que uno se preguntara si se habían abierto o no. Uno de los soldados, mientras que tomaba su lanza corta, elevó una voz desafiante. Se convirtieron en las últimas palabras que el soldado emitió. Un instante después, el casco que el soldado llevaba quedó aplastado y su interior se redujo a un sangriento trozo de carne. El hombre de tamaño pequeño saltó, cogió la cabeza del soldado y lo aplastó desde el casco. El hombre, no exultante en su victoria, atacó a los otros soldados, uno tras otro. 6 soldados montaban guardia en este corredor con columnas, pero sus cabezas fueron aplastadas sin que ninguno fuera capaz de entender exactamente lo que estaba pasando, y sin ni siquiera tener la oportunidad para llamar a sus compañeros. Ni siquiera unos 10 segundos habían pasado antes de que terminara la masacre de un solo lado. Creo que voy a destruir a otro lugar y luego ir. Mientras que se limpió la mano cubierta de sangre y trozos de carne con la ropa de un soldado, el hombre abandonó el pasillo con columnas. El nombre del hombre era Maximiliano Venusa Canelón. Aunque Tigre había estado durante mucho tiempo en la cama, no era capaz de conciliar fácilmente el sueño. Aunque no fue el hecho de que porque se había ido a la cama con su armadura de cuero todavía puesta, no era solo eso. Después de haber dejado la casa de baños, Tigre volvió a su habitación. Y se dedicó a la charla ociosa con Gaspar, quien apareció con una botella de vino en una mano y Rurik. Eso fue algo de hace una cucú. Rurik se trasladó a la habitación de al lado y Gaspar extendió una manta en el suelo de esta habitación y estaba durmiendo en ella. Gaspar era el guardia que Mazas había enviado como medida de precaución, por si algo iba a suceder para perturbar el ambiente en el Palacio Real. Y Rurik vino por su propia voluntad, después de haber conseguido el permiso de Ellen. Por cierto, Tita no estaba en una habitación cercana. Siendo llamada por Riggin quien dijo que quería oírla hablar cuando ella, Tita, estaba en Sted, se fue a la habitación de la princesa. La doncella de cabello castaño era de verdad feliz de que la princesa de pelo rubio se acordara de ella. Mirando hacia el techo cubierto con una luz muy tenue, Tigre estaba distraído pensando en algo. Al tiempo que recordaba la charla de Riggin, estaba meditando qué hacer después de que esta guerra había terminado. Se hizo la resolución para dejar Alsace. Estaría mintiendo si dijera que no era doloroso, pero sobre todo, no tenía más remedio que hacerlo con el fin de proteger la tierra donde había nacido y criado. Si Brune fuera envuelto en la guerra, una pequeña tierra como Alsace, probablemente se convertiría en cenizas en un instante. Tigre se dio cuenta demasiado bien en la guerra civil hace 2 años. Después de todo, si no hubiera sido capaz de conseguir la cooperación de Ellen, la ciudad natal del joven habría sido quemada y destruida. Si Brune estaba en paz, Alsace sería capaz de continuar su paz también. Por supuesto, era el pensamiento de querer apoyar a Riggin y también la sensación de ser capaz de ayudar a Mazas, Augre, Gerard y compañía. Pero, como se esperaba, es tranquilo lejos de la capital. La pregunta a responder, ¿qué lugar es?, fue muy clara para el joven. Él probablemente pensaría en ello muchas veces toda esta noche. Y, probablemente no llegaría a una conclusión. Si bien con la comprensión de que no iba a llegar a una conclusión, Tigre reflexionó sobre él con el tiempo enésimo. O eso es lo que debería haber sido, pero al instante se borró desde dentro de su cabeza. El sonido de roce de armaduras mezcladas con el sonido de múltiples pasos se oía desde fuera de la sala. Su instinto y la experiencia como un guerrero y también como un cazador le apelaron a Tigre por el peligro. No había manera de que solo meras personas sospechosas salieran en grupos en la oscuridad de la noche como esta. Aunque debería haber un soldado haciendo guardia fuera de la sala, que también era extraño no escuchar su voz. Como Tigre rápidamente se levantó, estiró su mano debajo de la cama.
Estaba su arco negro y un carcaj allí. Había 30 flechas en la aljaba. Era algo que él le pidió al vizconde Augre en el lugar del banquete y tuvo que preparar. Cuando volvió la mirada hacia Gaspar, quien estaba durmiendo en el suelo, él también ya estaba despierto. Una larga espada se sacó de su vaina que estaba agarrada en su mano. Esto era algo que secretamente había traído con él. Aunque sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, por si acaso, Gaspar tomó un candelabro que estaba cerca y lo encendió rápidamente. El sonido de los pasos se detuvo delante de la habitación de Tigre. Inmediatamente después, un sonido de trituración dura resonó y las cuchillas sobresalieron de la puerta una tras otra. El bloqueo fue destruido. La puerta se abrió con fuerza y múltiples figuras de gente con espadas saltó en la habitación. En ese momento, Tigre ya había preparado flechas en el arco negro y tirado de la cuerda del mismo. 3 flechas volaron, cortando el aire de la noche. 3 de esas figuras, que invadieron enérgicamente la habitación, fueron respectivamente golpeadas por una flecha en la frente y en voz alta cayeron. Soldados de Bruñe. Tigre frunció el ceño. Los trajes de los intrusos que fueron iluminados por el fuego de la vela eran los mismos que los de los soldados que trabajaban en el Palacio Real. Sin embargo, Tigre no podía permitirse el lujo de cavilar sobre ello ahora. Incluso si los intrusos fueron sorprendidos por el hecho de que Tigre estaba despierto, sus movimientos no se detuvieron. Dejando a un lado las 3 personas que cayeron abajo, los hombres que estaban detrás entraron en la habitación. Ellos se acercaron antes de que Tigre pudiera disparar una flecha y tenían intención de cortarle. Pero, Gaspar saltó adelante. La espada captada en su mano brillaba de color gris oscuro, ya que refleja el fuego de la vela. Cuando Gaspar cortó al enemigo que se situó en la vanguardia, regresó su muñeca y muchos acribillaron su espada hacia un lado. No era para cortar a los enemigos restantes, sino para evitar que se acercaran más. Tal como estaba previsto, los hombres dieron un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? Vayan furtivamente a su alrededor. Uno de los intrusos emitió instrucciones mientras que chasqueaba la lengua. Solo ese hombre no llevaba un traje de soldado, vestía ropa de seda. Y él, quien vestía ropas de seda, cortó hacia Gaspar desde el frente. Gaspar apenas repelió el fuerte golpe. De ambos lados de Gaspar, que no era capaz de moverse ante la cara de un enemigo poderoso, los hombres alzaron sus espadas y se acercaron a Tigre. Tigre disparó 2 flechas al patear la cama y saltar. Los 2 enemigos que se acercaban desde la derecha tuvieron, respectivamente, la nariz y la garganta traspasada y se postraron. Tigre también perdió el equilibrio y rodó por el suelo. La hoja del enemigo que se coló en torno de la izquierda se le acercó. ¡Tigre! Gaspar gritó mientras que su rostro se puso pálido. Pero, si tuviera que darle la espalda al enemigo delante de él, estaría muerto en ese momento. Apretó los dientes mientras que detenía la hoja del hombre vestido de seda. Tigre rodó otra vez en el suelo, mientras que llevaba su arco y apenas evitaba la espada girada hacia él. La hoja del enemigo rozó la armadura de cuero del joven. En ese momento, cuando el enemigo levantó su espada de nuevo, un corto grito se elevó en la puerta. Era el grito de un compañero de los intrusos. Por un momento, su atención se dirigió allí. ¡Santo cielo! Pensar que los hombres se meten en su habitación por la noche, lo siento señor Tigre Burmud. El único con una espada cubierta de sangre y haber dado una broma era el caballero calvo, Rurik. Cuando una vez más volvió su espada y cortó a un enemigo parado, apuntó al hombre en la ropa de seda. Para la aparición de un enemigo inesperado, el hombre vestido de seda también dirigió su mirada allí. Usando esa oportunidad, Gaspar se movió. Él ferozmente cortó al hombre que iba a girar hacia abajo su espada hacia Tigre. El hombre se encogió cuando estaba más abrumado por el espíritu de Gaspar de la hoja de hierro. Junto con un grito de guerra, Gaspar levantó la espada y la hizo girar hacia abajo. Una voz fangosa junto con la sangre fresca se filtró desde la boca del hombre. Dejó caer su espada y se echó sobre su espalda, inmóvil. Gaspar apuñaló su espada en el pecho del hombre por el amor de la precaución. A pesar de que parecía ser cruel, era una pelea dentro de una luz muy tenue. Él no podría sentirse aliviado si no estaba seguro que lo mataría. ¿Estás bien, Tigre? Entonces, Gaspar cayó sobre una rodilla en el suelo y le tendió la mano a Tigre. Me salvaste, Gaspar Nisan. Mientras que respiraba pesadamente, Tigre tomó su mano y la levantó. En ese momento, se resolvió la pelea entre Rurik y el hombre en la ropa de seda. Su espada se tiró al suelo y la punta de un disparo de la cuchilla estaba él. El hombre vestido de seda colgaba sus manos mientras que se rendía. Pero bueno, es algo bastante grande. Mientras que recogía el candelabro, afortunadamente, el fuego no salió con todo y confirmó que los intrusos estaban ciertamente muertos. Gaspar habló con voz asombrada. Tal vez debido a que la feroz batalla con el ejército de Satstein estaba todavía fresca en su mente, él no mostró signos de vacilar, incluso después de haber visto los cadáveres. Tigre preguntó con una cara preguntando. ¿Qué ocurre? Estoy hablando de tu habilidad del arco.
Aunque tus ojos se acostumbraron a la oscuridad y no había luz de la vela, ¿fue tan fácil un objetivo espléndidamente enfrente de ti que de repente entró tal como ahora? Y 3 personas a la vez. Voy a decir esto por el honor de todos los arqueros, pero yo quiero que pienses que es una habilidad que solo el señor Tigre Burmut puede hacer. Rurik lo dijo en un tono un tanto orgulloso. Por cierto, señor Gaspar, ¿estás familiarizado con estos sinvergüenzas? Cuando Rurik le preguntó, Gaspar ladeó la cabeza con perplejidad mientras que gemía. Yo realmente no recuerdo sus nombres, pero hay algunos jóvenes de la nobleza en algún lugar entre ellos. Señor Gerard probablemente los reconocería de inmediato, pero... Mientras hablaba hasta allí, los ojos de Gaspar se volvieron agudos. Sabía del hombre vestido de seda a quien Rurik le apuntaba con la espada. No solo Gaspar, sino también Tigre lo conocía. Barón Selpet, ¿verdad? Con una expresión amarga, Tigre llamó a Selpet, el hombre vestido de seda. Selpet trasladó solo su cuello y miró con odio a Tigre. ¿Estabas al tanto de nuestro plan? No, es probable que lo estuvieras. De lo contrario, no tendrías compañeros preparados y armas tan convenientemente. Si nosotros no hubiéramos estado preparados, incluso sin ser conscientes de ello, no habríamos sido capaces de sobrevivir en el campo de batalla. Rurik lo dijo en un tono indiferente y Gaspar asintió. De hecho, los 3 no eran conscientes en absoluto de su plan. ¿Podrías decirme? ¿Por qué intentas matarme? Cuando Tigre le preguntó con una expresión grave, Selpet arrogantemente le sacó de su pecho y se burló. ¿No es obvio? Es porque tu bastardo trataste de vender este país a Sted. De hecho, ¿no que ese es uno de tus subordinados de Sted? Selpet miró a Rurik. Tigre se miró primero con Rurik, entonces Gaspar. Cuando rasgaba la ropa de un cadáver, lo hizo en una tira y ató las 2 manos del Selpet en la espalda en forma de banda. Gaspar preguntó. ¿Estos soldados también piensan que Tigre traicionó a Bruñe? Eso es precisamente porque tomamos acción. Con el fin de proteger la justicia y la paz de este país. La cara del joven bronceado Selpet fue distorsionada a causa del odio. Gaspar criticó al joven varón en una voz reprimiendo su ira. Justicia, Es una causa común atacar a alguien dormido en su cama esta tarde en la noche con tu llamada justicia. ¿Estás tratando de decir que es cobarde? No es algo trivial en comparación a traicionar a tu país. Conozco a varias personas que se dicen cosas inconvenientes para ellos trivialmente y actúan. Tales personas son llamadas pequeños villanos sin excepción. El caballero calvo escupió a cabo debido al demasiado desprecio. Tigre se deslizó por su lado y salió de la habitación. Recordó que había un soldado haciendo guardia. Si él estaba herido, tendrían que tratarlo. Sin embargo, lo que Tigre vio fue una escena inesperada. El soldado que montaba guardia había dejado caer sus nalgas en el suelo y dormía como un tronco, apoyado contra la pared. Fue simplemente dormido, por lo que debería haber estado bien, pero... Tigre pensó, tal vez él podría no haberse obligado a dormir, sino que se había quedado dormido por sí mismo. Cuando Tigre miró hacia atrás dentro de la habitación, devolvió su mirada hacia las espadas esparcidas en el piso. Al mirar de cerca, muchas de las espadas que los enemigos mantenían tenían rastros de sangre más o menos de haber sido más o menos usadas. En la lucha ahora mismo, nadie entre Tigre y su grupo se había lesionado. En primer lugar, a pesar de que se habían disfrazado de soldados, no había manera de que un grupo de 10 personas llegaría hasta aquí sin ser interrogado por otros soldados. Tigre de repente desvió la mirada. Se quedó mirando a Selpet y preguntó en un tono agudo. Yo no era el único blanco, ¿no? ¿Tú tienes otros compañeros? No. No, respondió de manera Selpet, pero su voz sonaba hueca cuando fue intimidado por la aguda mirada y el tono de voz del joven. Esa reacción a la vez hizo al joven convencido de que había golpeado los ojos del toro. Si iban tan lejos con su acto indignante, entonces sería necesario contar con alguien para suplantar a Arigin y permitirle todos sus actos. Tigre no cuestionó más a Selpet. Cogió su aljaba que contenía flechas y llamó a los 2 hombres. Vamos a prisa a la habitación del señor Mazas. Gaspar Nizan, por favor abre el camino. Tigre no sabía en absoluto la estructura del Palacio Real. Si se trataba de la sala de audiencias y la sala del banquete, él podría ir solo, si fuera de día. Él no tenía ganas de poder ir a otro lugar sin un guía. Tanto más, en una situación en la que el Palacio Real estaba envuelto en la oscuridad de la noche. Si era Gaspar, naturalmente, él sabría el lugar donde estaba la habitación de Mazas. Tenía la intención de ir a la habitación de Mazas y luego, después de haberse unido a él, ir directo a la habitación de Erigin. Con la voz de Selpet, quien gritó con frustración detrás de ellos, Tigre y compañía comenzaron a correr hacia el pasillo. La habitación donde Melisend estaba confinada estaba en el sótano del Palacio Real. No era pequeña, pero tampoco ancha. Había solo lo mínimo, como una mesa, una silla y una cama como muebles colocados ahí, y no había más en absoluto. En cuanto a la ventana, solo había un pequeño agujero que estaba cerca del techo con el fin de disfrutar de la luz exterior. Desde el día en que se celebró el festival de Halo, Melisend pasó sus días en esta habitación.
Alimentos, ropa, agua caliente para el baño y similares se le dieron sin problema. Sin embargo, no se le permitió salir a la calle o llamar a las personas cercanas a ella. Cuando había algo que quería, tendría que solicitar el permiso del primer ministro Badawin. Teniendo en cuenta lo que había hecho, ya era demasiado indulgente un tratamiento, pero para Melisande no era otra cosa que la humillación. En sus sueños, quién sabía cuántas veces ella había estrangulado a Riggin y Badawin. Probablemente 100 veces no serían suficientes. Si bien se quemaba con un tremendo odio hacia adentro, aparentemente Melisande pasó sus días tranquilamente. Ella entendió que la oportunidad no se había perdido. Y esa oportunidad llegó finalmente. Melisande acabó despertando por los sonidos que se escuchaban desde fuera de la puerta. Aunque ella tenía 35 años, ella se veía unos 5 años más joven que su edad real. Incluso dentro de un medio de vida poco dispuesto e inconveniente, su largo cabello dorado no perdió su brillo, y sin sus características bien ordenadas colapsando, su belleza no se echó a perder en lo más mínimo. Lo que llevaba no era la ropa de la noche, sino la ropa de cáñamo sin formato. Desde aquellos se le habían dado por el Palacio Real, no tenía más remedio que usarlos. Mientras ella se levantó de la cama, miró con arrogancia en la puerta. Si un subordinado de Riggin o Badawin llegara a aparecer, tenía la intención de gritarle, ¿qué ocurre en un momento así? A pesar de que tenía un poco de miedo y ansiedad, su orgullo estaba pintado sobre estos sentimientos. Siguiendo los sonidos desagradables del roce de la armadura había un sonido sordo de algo pesado que se arrojó contra el suelo. Y a continuación, en poco tiempo, la puerta cerrada se abrió lentamente desde fuera. Melisande Sama. En la puerta había un hombre grande vistiendo ropas de seda y llevando una gran hoja cubierta de sangre. Su voz se mezcló con gran alegría y la tensión llamó a Melisande. Era una voz familiar para ella. Esta vez, Melisande fue finalmente convencida de que iba a ser rescatada. Armand, sí. Siento haberle hecho esperar. El gran hombre puso su espada en el suelo, cayó sobre una rodilla e inclinó la cabeza mientras que contrajo desesperadamente su gran marco. Luego, 3 soldados se veían de pie detrás de él. Entre ellos, 2 sostenían antorchas. Como Melisande se levantó de la cama, caminó hasta ante Armand y arrogantemente declaró: «Te perdono». En lo que a ella se refería, esto era una correspondencia bastante tolerante. Después de todo, ella se dirigió a él directamente culpándolo o dándole un castigo. Si la otra parte no fuera Armand, ella le habría reprendido como una cosa natural. Pasando por el lado de Armand que se puso de pie, Melisande salió al pasillo. El olor de la sangre asaltó su nariz y ella frunció el ceño. Mirando, el abdomen del soldado que estaba de guardia se tiñó de sangre y se había quedado tendido en el suelo. Él ya estaba muerto. Como ella miró al cadáver con los ojos como si buscara una piedra en el borde de la carretera, trasladó la mirada hacia Armand. ¿Cómo está la situación? Armand asintió mientras que encogía su cuello grueso y explicó brevemente. Eran un grupo de poco más de 60 personas. 50 personas se dirigieron hacia la habitación de Riggin con el fin de capturarla y 10 personas fueron a asesinar a Tigrebur Mudborn. Y el propio Armand acompañado de las 3 personas restantes llegó para rescatar a Melisande. Melisande, quien terminó de escuchar los detalles, frunció los labios en disgusto. No hay manera de que solo 50 personas serían capaces de capturar a esa falsa, no. Por falsa, quería decir Riggin. Armand ansiosamente respondió sin ser intimidado por la irritación de su ama. Aunque pocos, la mayoría de las 50 personas son antiguos caballeros que ejercían una espada bajo el señor Stade. Los soldados que trabajaban en el Palacio Real no serán un problema para ellos. Stade era el caballero que era el colaborador cercano del duque Thénardier. Era un hombre en quien Thénardier tenía una profunda confianza en tanto para las artes militares y el campo de batalla, pero perdió la vida en la guerra civil hace 2 años. Además, hemos envenenado las comidas de los soldados. Aunque, no era un veneno letal, era el tipo que causaba dolores de cabeza y dolores de estómago y lo ponía a uno a dormir. En cuanto a los platos previstos en el banquete, las personas que apoyaban a Riggin lo supervisaron estrictamente. Fue un cumplimiento exhaustivo donde, por no hablar de la cocina, registró a los soldados incluso en el pasillo comunicándole a la cocina y la sala de banquetes y cualquier persona que tratara de entrar en la cocina, incluso si eran señores feudales nobles, eran expulsados. Por lo tanto, ellos no pudieron sobornar a los cocineros o las personas que llevaban los platos terminados hasta el salón de banquetes. Por lo tanto, como objetivo para las comidas de los soldados. Las comidas de los soldados fueron cocinadas en otra cocina. Naturalmente no había veneno. Y en este caso, el hecho de que eran pocos trabajó en su ventaja y fueron capaces de dar instrucciones de antemano. Ahora vamos a ir a la habitación de Riggin. Pase lo que pase, yo te protegeré, Melisande Sama. Como Armand dijo así, él tomó una antorcha de uno de sus compañeros y comenzó a caminar por el pasillo a la vanguardia. Melisande siguió detrás de él con pasos tranquilos. Los 3 soldados lo siguieron después.
En un lugar donde el olor a sangre se desvaneció, Melisent saboreó la sensación de libertad mientras que respiraba el frío aire de la noche llenando su pecho y luego grandiosamente sopló hacia afuera. Por fin, ella reveló una sonrisa llena de confianza. Con Gaspar de pie en la vanguardia, Tigre y compañía corrieron a un pasillo del Palacio Real envuelto en una luz muy tenue. En el camino, vieron a varios soldados que dormían como troncos acostados en el suelo como el soldado que estaba de guardia en la habitación de Tigre. Aunque también hubo soldados no durmiendo, no parecían saber cómo actuar cuando vieron a algunos de sus colegas conciliar el sueño y otros no pudiendo moverse, ya que tenían un dolor de estómago. En cuanto a Tigre, mientras que tenía la sensación de disculpa hacia ellos, no tenía otra opción que no fuera gritar como esto. Su Alteza la princesa está en peligro. Dens prisa y vayan al dormitorio de su Alteza. Tigre juzgó que su mayor prioridad era definitivamente Riggin. Gritar con el fin de invitar alguna confusión debería haber sido eficaz en apelar hacia ellos. Este hombre es Tigrebur Mudborn. Él es el héroe que derrotó al ejército de Satzstein. Crean sus palabras. Gaspar también gritó en voz alta. Aunque la reacción de los soldados era lenta, incluso algunos de ellos siguieron a Tigre y compañía. También estaban los que fueron a llamar a sus compañeros. Señor Gaspar, ¿cuántos caballeros y soldados hay en este palacio real? Rurik preguntó mientras que estaba falto de aire. La respiración de Gaspar, quien respondió, también era dura. Deben exceder los 10.000, pero el palacio real es enorme, así que, con algunos lugares importantes como una excepción, los soldados fueron puestos escasamente y ampliamente en el palacio real. Si algo sucediera, serían contactados por una campana, timbre o un grito y se reunirían. Si uno fuera a causar confusión al envenenar a los soldados y dividirlos, era posible penetrar a través de la brecha, aunque pequeña. Por otra parte, el enemigo sabía muy bien la estructura del palacio real y actuó al amparo de la oscuridad de la noche. Cuando el paso se dividió en dos, Tigre hizo que los soldados detrás fueran por otro camino. Él tuvo que aumentar sus compañeros y tenía que informarle a mucha gente acerca de esta situación anormal. Salieron del corredor con columnas, se giraron en la esquina, corrieron hacia arriba o hacia abajo de las escaleras. Hemos casi llegado a la habitación donde padre está. Cuando salieron a un amplio corredor, las 3 personas se detuvieron a la vez. En el centro del corredor, la figura de una persona de tamaño pequeño estaba allí sola. Las 3 personas se detuvieron porque una sed de sangre fuera de lo común estaba liberado por esa figura. Una antorcha estaba colgada en la pared y su fuego ardía con calma, pero su luz no alcanzó a esa figura. ¿Quién está ahí? Gaspar preparó su espada y bruscamente preguntó. Tigre dio un paso adelante mientras que preparaba una flecha. El joven no quitaba los ojos de la figura. No, no podía quitárselos. Este tipo es. Un sudor resumaba en la frente de Tigre. Tigre sintió una atmósfera similar a la de los seres inhumanos demonios como Boyanoi, Torbalan y Baba Yaga con quienes se había encontrado y luchado antes, con esa figura. La luz de la antorcha iluminó la figura que tomó cerca de 2 pasos hacia adelante. Era un hombre. Llevaba ropa de seda y un sombrero pequeño en su cabeza calva. Sus ojos finos bajo grandes párpados estaban teñidos con un enrarecimiento indescriptible y miraban a Tigre. Detrás de él, los soldados que eran probablemente los guardias de este corredor se habían quedado tendidos en el suelo. Hola. El hombre levantó la mano derecha y le sonrió a Tigre y compañía. Tigre, no contestó, tiró su cuerda del arco y apuntó al hombre. ¿Quién eres? Era muy similar a la pregunta de Gaspar hace un tiempo. Pero, la premisa era totalmente diferente. Aunque Gaspar preguntó pensando que el hombre era un ser humano, Tigre no lo creía. Eso me recuerda, esta es la primera vez que nos estamos viendo el uno al otro de frente como ahora, ¿eh? El hombre felizmente sacudió sus hombros, se rió y se nombró a sí mismo. Soy Canelón, Maximiliano Venusa Canelón. Sé quién eres, así que no hay necesidad de que des tu nombre. Tigrebur Mudborn. Canelón. Como murmuró ese nombre, 2 alientos eran necesarios para que Tigre recordara a la otra parte. Canelón. El gran noble que compitió contra el duque Thenardier en la guerra civil hace 2 años. Imposible. El que gritó no era Tigre, sino Gaspar. Canelón debería haber muerto hace 2 años. Perdió contra Thenardier y prendió fuego a su propio pueblo. Canelón acabó revelando una leve sonrisa y no le contestó. Para él, tanto Gaspar y Rurik eran existencias que no valía la pena considerar. Canelón giró los ojos muy delgados hacia Tigre. Hoy en día, llegué a hacer que me muestres tu poder. El rostro de Tigre se reforzó. Tiró con fuerza la cuerda del arco más lejos y la distancia entre Tigre y Canelón no alcanzó los 10 alcins, unos 10 metros. Debería haber sido sin duda una muerte segura con la flecha. Una escena sorprendente apareció ante los ojos de los 3. Canelón tomó la flecha. Disparada por Tigre. Pellizcando la hoz con los dedos. Born. No he venido para ver la obra de ese niño. Canelón reveló una sonrisa de sangre fría en los labios y movió un poco los dedos pellizcando la hoz.
La flecha se separó de los dedos de Canelón y cayó al suelo. La hoz se perdió. Canelón la aplastó con sus dedos. Una hoz de hierro. Tigre dio un pequeño gemido y preparó 2 flechas. Rápidamente les disparó. Sin embargo, como era de esperar, las flechas no alcanzaron a Canelón. Cuando se pensaba que Canelón había agitado suavemente su mano frente a su cara, al momento siguiente las 2 flechas se tomaron en su mano. Tigre también había una vez agarrado la mano desnuda una flecha que había salido volando, pero esto era claramente en una dimensión totalmente diferente a eso. Supongo que debo algo hacerte pasar por una experiencia dolorosa. Canelón rompió las flechas y las tiró. Luego pateó el suelo. Tigre miró con los ojos abiertos. Antes de darse cuenta, la cara de Canelón estaba ante sus ojos. Canelón levantó la mano. Tigre frenéticamente se arrojó al suelo, algo pasó por al lado de su oreja izquierda. La respiración de Tigre, que rodó por el suelo, estaba muy perturbada. A pesar de que rápidamente levantó su cuerpo, el sudor a borbotones no se detuvo desde su cara, corría por su barbilla y hacía muchas manchas negras en el suelo. Su oreja izquierda estaba rodeada de calor y dolor. Lo esquivaste bien. Canelón, quien se colocó ante Tigre, lanzó palabras de elogio. 2 hombres lo redujeron por detrás. Eran Gaspar y Rurik. Aunque los 2 hombres no fueron capaces de mover siquiera un dedo, ya que se vieron desbordados por Canelón, reunieron su coraje y remolcaron un ataque. Canelón ni siquiera miró de nuevo hacia ellos. Él simplemente levantó sus manos derecha e izquierda hacia detrás, como si al hacerlo fuera banzai. Un sonido aplastante agudo resonó y las hojas de espada, que se convirtieron en un sinnúmero de trozos de hierro, bailaron en el aire. Las espadas de los 2 hombres fueron cada una voladas en pedazos por debajo de la guardia de la espada. El choque fue tan tremendo que los 2 espadachines se escalonaron como si fueran golpeados por algo y se postraron sobre sus espaldas. ¿No quieres revelar tu poder? El joven miró en silencio a Canelón, quien puso cara de desconcierto. No fue capaz de responder. El tigre actual podría utilizar el poder negro con su propia voluntad. Pero, necesitaba un poco de tiempo con el fin de disparar una flecha envuelta con el poder. No había manera de que pudiera hablar de una debilidad de ese tipo. Además, incluso si él hablaba de ello, posiblemente no pensaría que este hombre, que estaba delante de él, le daría el tiempo suficiente. En ese caso, significa que no eres de ninguna utilidad. Es aburrido, pero creo que te voy a matar. Canelón levantó su mano derecha. Tigre preparó el arco negro y colocó una flecha. Pero, era solo la intimidación admirable de un pequeño animal lamentable hacia un animal salvaje feroz. Al momento siguiente, sintiendo una sensación de malestar en la parte posterior de la oreja, el joven se detuvo. Canelón también dirigió su mirada hacia los alrededores con la postura de su mano derecha levantada de inmediato. Sentían con su piel que una sustancia extraña había entrado en este espacio donde estaban. Corredor vacío, Bol Dole. La voz tranquila acompañada de la distorsión se oía por encima de los 2. Más rápido de lo que podría expresar, Canelón pateó el suelo y saltó hacia atrás. Un agudo sonido similar al choque de un metal y la roca se hizo eco en el pasillo. Y un paño blanco puro se abalanzó suavemente hacia abajo frente a Tigre. Ha sido un largo tiempo. Duque Canelón. Fue una hermosa voz clara como si rodara una campana. Al estar iluminada por la llama de la antorcha, el pelo largo de color negro azulado y el vestido blanco surgieron en la oscuridad. Una guadaña con un moldeo ominoso de color rojo y negro emitió un resplandor opaco. La princesa ilusoria de la sombra hueca, Valentina Glynn, que se quedó allí, como para proteger a Tigre de Canelón. Por Dios, nos encontramos en un lugar extraño, ¿eh? Al ver a Valentina, Canelón reveló una leve sonrisa. ¿Por qué proteger a ese chico? No va a ser una pieza necesaria para ti, ¿verdad? Se me ordenó por su majestad el rey Víctor cooperar con el conde Born. Así que como Vanadis, no tengo más remedio que obedecer una orden real. Valentina respondió sin borrar su sonrisa, la cual hizo que Canelón hiciera una sonrisa irónica. Él sabía muy bien que la Vanadis de pelo negro no le importaba en absoluto la orden del rey. Pero, parecía ser un hecho que tenía la intención de proteger a Tigrebur Mudborn. Entiendo. Entonces, voy a jugar con usted por un tiempo. Tan pronto como terminó de decir eso, la luz nació en ambas manos de Canelón. La luz se hinchó en un instante y se transformaron en bolas de fuego tan grandes como la cabeza de un ser humano, teñidas de llamas carmesí. Tigre, quien estaba observando la conversación detrás de Valentina, contuvo el aliento. Cuando él luchó contra el demonio llamado Baba Yaga en Libes, el joven fue testigo de la misma escena, tal como ahora. Ese demonio, Baba Yaga, también hizo que una masa de llamas apareciera en un espacio vacío. Como era de esperar, este hombre también. Cuando Canelón tendió las 2 manos en el frente, las bolas de fuego fueron puestas en libertad, hicieron un arco en el aire y se abatieron sobre Tigre y compañía. Tigre involuntariamente vaciló, pero Valentina se quedó mirando las bolas de fuego con una expresión fría. Sin siquiera tratar de esquivarlas, levantó la guadaña sombra hueca que sostenía en su mano derecha.
Neblina negra, Tinker. Valentina hizo destellar la sombra hueca. Para una acción que apuntaba a las bolas de fuego que se acercaban, fue demasiado rápida. La enorme hoja curva hizo que el ambiente aullara y pasó a través del espacio vacío. Sin embargo, no era como si la vanadiz de pelo negro hubiera fracasado. A lo largo de la órbita de la guadaña que ella giró, algo como niebla negra brotó en el aire. Se extendió en un abrir y cerrar de ojos y bloqueó las dos bolas de fuego. Al momento en que se estrelló en la niebla negra, las bolas de fuego se desvanecieron mientras que emitían un sonido como cuando el fuego desapareció cuando se roció con agua. ¡Jou! Canelón alzó una voz de admiración. Con una dulce sonrisa, Valentina recibió la luz oscura del pequeño exduque. Canelón dio un paso adelante. En ese momento, la sonrisa desapareció del rostro de Valentina, y la vanadiz de pelo negro tomó su guadaña con las dos manos y vigorosamente la balanceó hacia afuera. Un sonido terrible de choque que se remontaba al de un rayo rugió en el pasillo. La mano derecha de Canelón, quien atacó desde arriba de Valentina, fue bloqueada por la herramienta dragónica de la princesa ilusoria de la sombra hueca. Canelón, no insistiendo, pateó la guadaña, bailó en el aire y aterrizó en el suelo. Mientras que el corte en su mano derecha no era natural, Canelón tomó una mirada de reojo a Valentina. Como era de esperar, tengo mala afinidad con usted. Una muy mala. Si su cuerpo fuera un poco más grande y los brazos un poco más largos, habría sido peligroso. Valentina recuperó su sonrisa y respondió así. Iba a hablar más, pero se mordió la lengua después de notar el cambio en la guadaña en su mano. La sombra hueca, la que debería ser su herramienta dragónica, independiente de su voluntad, llevaba un brillo negro en su hoja curva. Entonces, ese brillo creó una espiral suave y entró detrás de Valentina a través de su lado. Allí estaba Tigrebur Mudborn. Se puso de pie, dio un paso firme en el suelo con los dos pies, tomó el arco negro y colocó una flecha. La cuerda de arco ya se había estirado al máximo. El joven no solo estaba en silencio observando la feroz lucha entre Canelón y Valentina. Había fijado su respiración mientras que era cautivado por las bolas de fuego de color carmesí y la habilidad dragónica de la vanadiz, arrastrándolos a su cuerpo y llamó al arco negro. Y luego, el arco negro contestó la apelación de su amo. La herramienta dragónica de Valentina similarmente consintió en ayudar a Tigre. El brillo negro desembocaba en la punta de la flecha preparada por el joven, y un muy fuerte poder en la medida en que incluso Valentina y Canelón abrieron sus ojos muy abiertos nació. Es eso. Lo que yo quería ver. La voz de Canelón temblaba de placer. A pesar de que su padre podría haber sido bueno, él era un hombre ordinario. Incluso su madre también era una mujer común. Dado que una persona como tú naciste de los dos, es muy interesante. Filtrando palabras mientras que estaba algo emocionado y se reía en voz alta, el exduque con un ambiente más parecido al de un demonio le tendió ambas manos delante, como si tratara de bloquear con sus manos la flecha que se dispararía. «Ven, Born». Tigre no respondió. El poder de la herramienta dragónica seguía vertiéndose desde la hoz. Tenía la intención de concentrar el brillo negro hasta justo antes de que la flecha se volviera incapaz de soportarlo. La carga fue puesta en el cuerpo del joven en consecuencia, pero no podía ponerse en peligro aquí. Voy a derrotarlo con este ataque. Si él no disparaba con esa intención, probablemente no funcionaría contra Canelón. 1, 2, 3. Y cuando el tiempo pasó a través de la cuenta de 4, Canelón movió ligeramente su pie derecho. Junto con un grito de espíritu de lucha, la flecha se fue desde la mano derecha de Tigre. Estas dos acciones se produjeron exactamente al mismo tiempo. Canelón abrió mucho los ojos. La flecha disparada por Tigre desapareció sin sonido. Aunque el exduque pequeño sintió confusión, fue solo un instante. Pero más rápido de lo que podía recuperarse de la confusión, la flecha, que debería haber desaparecido, apareció inmediatamente cerca de él. En un punto del espacio directo de Canelón, la oscuridad había nacido. La oscuridad se propagó en un círculo perfecto y recibió un disparo con una flecha desde el interior del mismo. Por supuesto, llevaba el brillo negro de la hoz. El campo de visión de Tigre y Valentina estaba lleno de brillo negro. Entonces, un rugido ensordecedor similar al de una tormenta de arena fue golpeado sin piedad en su audiencia. Aunque el brillo negro desapareció casi al instante, una nube de polvo densa giró hasta este momento. Cuando esa nube de polvo también se disipó y su campo de visión se aclaró, lo que vieron las dos personas era un techo horrible como si hubiera sido arrancado por las garras de un dragón, los pavimentos de piedra cedieron, el piso donde había innumerables escombros y un enorme agujero abierto en la pared del lado izquierdo. Una nube de polvo cayó desde el techo. «Oh mi». Valentina se puso la mano en los labios y finalmente se limitó a decir eso. En cuanto a Tigre, simplemente estar de pie doloroso y fijar su respiración era lo mejor que podía hacer. Cuando la vanadiz de pelo negro se giró hacia Tigre, inclinó la cabeza hacia un lado y le preguntó con franqueza. Cuando la flecha fue lanzada barra diagonal saltó en el lado izquierdo de su objetivo.
Aunque Tigre frunció el ceño a la repentina pregunta, dio un pequeño guiño al respirar pesadamente. Dirigió los ojos negros al gran agujero en la pared. Por delante del agujero había un jardín arrancado por la fuerza del arco negro, y más adelante de la oscuridad de la noche acechaba el tono negro. Después de haber hecho que la flecha se teledirigiera, por supuesto, tomó a Canelón por sorpresa. Además de eso, Tigre lo consideró de manera que no se le dieran graves daños al Palacio Real. Una sonrisa apareció en los labios de Valentina. Ella parecía estar a un lado divirtiéndose por el juicio del joven, y por otro lado, admirándolo. En ese momento, un gemido se escuchó detrás de Tigre. Gaspar y Rurik despertaron. Al guardar su guadaña, Valentina le dijo a Tigre: Conde Born, yo lo perseguiré, así que dejo el resto a usted. Mientras que Tigre estaba pensando en el significado de sus palabras, la Vanadis de pelo negro utilizó una habilidad dragónica. Corredor vacío. Como una extensión de ondulación en la superficie del agua, el espacio alrededor de Valentina fue distorsionado. La figura de la Vanadis de pelo negro se volvió borrosa ya que se fundió en la distorsión y perdió sus colores y contorno. Tigre no tenía tiempo libre para detenerla tampoco. Al igual que cuando ella apareció de repente, la princesa ilusoria de la sombra hueca repentinamente desapareció. Aunque Tigre se quedó inmóvil mientras que él se quedó estupefacto, llegó a sus sentidos al escuchar la voz de Masas. Cuando él miró hacia adelante en el pasillo, estaba la figura del viejo conde con una espada en la mano derecha y una antorcha encendida en su mano izquierda. Probablemente había oído el sonido rugiente causado por el ataque del arco negro. Aunque Tigre estaba preocupado por Canelón y Valentina, había una cosa más importante que hacer ahora. Le explicó brevemente que fueron atacados por Selpet y otros. La expresión de Masa se puso seria. Entiendo. Démonos prisa al dormitorio de Su Alteza ahora. Gaspar y Rurik tomaron las espadas de los soldados muertos. Los dos hombres oraban a los dioses. Con Masa situándose en la vanguardia en este momento, los 4 hombres se apresuraron a la habitación de Rigin. Cuando se produjo el escándalo, Rigin estaba en su dormitorio. Ella estaba durmiendo junto a Tita en su cama de lujo con dosel. Este fue el mejor método de escuchar la historia de Tita sin ser molestada por las personas que la protegían. Alteza ustedes. Lamento interrumpir su sueño. Después de haber traído de vuelta a la princesa del mundo de los sueños era la voz de un Auguste tenso. Parecía haberla llamado varias veces. Cuando Rigin respondió, él dio un suspiro de alivio. Lo siento. Por favor, colóquese ropa fácil de moverse de inmediato. Rigin frunció el ceño. ¿Hubo alguna vez un momento en que oyera su voz teñida de tanta tensión? Pero, ella entendió perfectamente que no debería preguntar en el momento. ¿Dónde está Serena? Ella le preguntó sobre el caballero mujer actuando como su guardia. El pabellón fue entregado como si sustituyera una respuesta y Serena, quien tenía algo así como la ropa bajo el brazo, apareció. Ella ya llevaba el pectoral de plata con una espada a su lado. Por favor, ponte esto rápidamente. Como ella dijo eso en breve, empujó la ropa hacia Rigin. No solo había ropa para ella, sino que también la ropa de sirvienta de Tita. Rigin despertó a Tita quien dormía a su lado y le entregó la ropa a la chica con los ojos todavía medio dormidos. Se quitó ropa de la noche en la cama y rápidamente se cambió. La conciencia de Tita se volvió inmediatamente clara y ella también estaba cambiándose la ropa. Mientras tanto, Serena explicó. Es una revuelta. Ella afirmó brevemente. Ella dijo que decenas de soldados se dirigían hacia aquí mientras que mataban a los soldados que estaban de guardia, uno tras otro. Solo para estar en el lado seguro, por favor deje este lugar antes de que sea demasiado tarde. Rigin se sorprendió. Debido a la demasiada sorpresa, las palabras no salieron a la vez. Abrió mucho los ojos muy abiertos con la boca entreabierta y miró a Serena con una cara que parecía que iba a llorar en cualquier momento. Ella había escuchado con atención las palabras de las personas que llevaban la insatisfacción y albergaban animosidad hacia ella. Ella se había abstenido de dar tratamientos severos e instrucciones extremas, y había planificado resolverlos con el tiempo. Ella creía que era por Bruñe. Pero ahora, estaban tratando de eliminarla con su espada. ¿Su manera de hacer las cosas fue mal? ¿O su propia existencia no era aceptable? Regin-sama. La que después le emplazó con una voz que contenía una determinación era Tita quien se cambió en la ropa de sirvienta. Cerrando el malestar dentro de sus pupilas color avellana, ella, la chica de pelo castaño reveló una sonrisa en lo mejor de su capacidad. Seguramente. Tigre-sama seguramente vendrá. Así que, vamos a escapar por el momento. Rigin volvió en sí ante la voz de Tita y el nombre de Tigre. Eso es correcto. Voy a pensar y preocuparme de ello más tarde. Debemos escapar por ahora. Como reunió sus sentimientos que casi perdieron fuerza, Rigin salió de la cama. Auguste en una armadura gris oscura se puso de pie en la puerta y preguntó acerca de la situación del corredor con un rostro severo. Su espléndida barba que crecía desde las mejillas hasta la barbilla ligeramente se negó debido a la tensión. Auguste. ¿Cómo es la situación en el pasillo? Nada por ahora.
A juzgar por las palabras y la expresión de August, el enemigo probablemente había llegado muy cerca. Riggin miró de nuevo hacia Serena. Serena. Por favor, dame una mano. Vamos a mover esto. Lo que Riggin indicó con su mirada fue la cama donde ella y Tita dormían hasta hace un tiempo. Hay un camino bajo esta. Serena lo entendió con estas palabras. Las tres personas Riggin, Serena y Tita movieron la cama pesada. Luego, cuando Riggin tocó el suelo y presionó fuertemente un lugar determinado, un agujero cuadrado se abrió en una parte de la planta, mientras que emitía un sonido chirriante. El agujero se extendía rectamente y diversos mangos de hierro se unieron a la superficie de la pared. En ese momento otro guardia Claude entró en el dormitorio. De manera similar a Serena, también llevaba un pectoral de plata y una espada en la cintura. Parecía haber comprendido la situación, mientras que miraba a su alrededor los rostros de Riggin y compañía y luego mirando el agujero. Voy a estar en la vanguardia. Después de mí será su alteza y tendré a Serena protegiendo la parte trasera. También vamos a llevar a Tita. Quédate detrás de mí. Serena reveló una cara perpleja cuando Riggin lo dijo así. Esto fue debido a que la razón por la que le dio la ropa de empleada a Tita fue porque tenía la intención de tenerla, Tita, pretendiendo ser una dama de trabajo en el Palacio Real y escapar a la habitación de las sirvientas. Serena intercambió miradas con Claude y luego miró a Tita. La chica de pelo castaño asintió enérgicamente. Si no le importa, iré junto con usted. No había tiempo para convencerla. Claude comenzó a bajar por el agujero lo más rápido posible. Entendido. También vamos a protegerlo a usted tanto como sea posible. Serena dijo así después de reconsiderarlo. Ella no sabía ni los números del enemigo ni su carácter. Para Tita, podría no ser necesariamente seguro haciendo que fuera al cuarto de las sirvientas. En ese momento, August caminó hacia su dirección. Tita. Dejo a su alteza la princesa a usted. Con una sonrisa, August puso una mano en el hombro de Tita. Como esta vez, él no era un caballero del escuadrón de Calvados, sino que se había vuelto el joven que se hizo cargo de los niños en la tierra de Alsace. Tita miró a August y fuertemente asintió. Vamos a vernos más tarde, Auguste San. Sin falta. Riggin también miró a August y dijo. August. Lucha para sobrevivir. Este caballero de ninguna manera la escucharía aun cuando ella le pidiera que rindiera o huyera. A pesar de que era el final de la relación de maestro/siervo con August y no tenían un intercambio tan cercano, al menos comprendió esto. Que este hombre era un hombre así. Como se pueda, August contestó. Esta fue la buena fe/sinceridad de este hombre. El sonido de las armas se escuchó sutilmente. El espíritu de lucha brilló en ambos ojos de August y presionó para el actuar de Riggin y compañía. Cuando Riggin se agachó en el borde de la bodega, ella puso sus pies en las asas de la superficie de la pared y bajó con cuidado. Después de que Riggin y compañía entraron en el pasadizo secreto, August movió la cama con dosel y cubrió el agujero. Él podría ganar algo de tiempo con esto. Si solo fuera perfecto, hubiera continuado sin problema. August fuertemente agarró su puño y fuertemente apretó los dientes posteriores. Los caballeros del escuadrón de Calvados sirviendo como guardias de la princesa se numeraban 29 incluyendo a August. Pero entre ellos, más de la mitad no estaba disponible debido a los dolores de cabeza o estómago. Lejos de llevar una espada, era dudoso que incluso pudieran estar de pie. El enemigo tenía superioridad numérica y entre ellos, había más de 10 personas con capacidad igual al lado de August. Esos tipos no son soldados rasos. Son caballeros que recibieron capacitación. Recordó las palabras de sus subordinados. En resumen, el enemigo había utilizado el mismo movimiento que ellos. Al igual que cuando se les preguntó por Badoin y entraron en el Palacio Real, el enemigo también había arrastrado caballeros en el Palacio Real. Cuando recibió el informe de un soldado que un gran número de hombres con espadas había aparecido, August abandonó el plan de conocer al enemigo en el dormitorio de Riggin que utilizaba hasta ahora. A su juicio, a situación de eso no podía proteger a la princesa. Colocó a subordinados que aún podían moverse en el largo y estrecho pasillo fuera de la habitación. Trató de evitar que el enemigo hiciera uso de su punto fuerte que era su gran número. Pero, con solo agrediéndolos en el dormitorio de la princesa, el enemigo de ninguna manera llegaría a ser débil. Sus subordinados se vieron obligados a retirarse poco a poco, y cayeron uno tras otro hasta que August se quedó solo. Cuando le disparó con una ballesta y mató a uno de los enemigos, August arrojó la ballesta. Preparó su espada y escudo. Venid a mí, pequeñas sabandijas. Yo, August del escuadrón de caballeros de Calvados, los cortaré. El enemigo levantó sus espadas y saltó hacia él. August cortó al primero y bloqueó la espada de la segunda persona con su escudo. Esquivó la espada de un hombre que se acercaba sobre el cadáver de la primera persona. La hoja, que ya estaba cubierta de sangre, rozó la armadura de August. Hizo girar su espada y atravesó el abdomen del enemigo. Pero, fue un fracaso. El hombre cuyo abdomen fue traspasado cayó mientras que sostenía la espada de August.
La espada salió desde la mano de August. Él golpeó a uno de los enemigos que se acercaban con su escudo. Inmediatamente después de eso, el enemigo recortó hacia August con el impulso de toparse con él con su cuerpo. Un dolor sordo corrió a través del abdomen de August. Él endureció su puño y golpeó al hombre. Allí, un nuevo enemigo levantó su espada y le atacó. El dolor en su abdomen hizo la acción de August lenta. Aunque evitó un golpe directo, la espada del hombre golpeó la armadura de August. Rompió el equilibrio de August. La sangre de color rojo oscura se derramó desde su abdomen lesionado. Su cuerpo era pesado. Su respiración se alteró. Los hombres cargaron hacia August mientras que levantaban chillidos. August inclinó su cuerpo con todas sus fuerzas y gritó lo más fuerte posible. Colocó su escudo contra el enemigo que se le acercó más. Ese enemigo fue arrojado contra la pared mientras que él salió volando y cayó detrás. Su rostro cubierto de sangre se deformó. Los hombres vacilaron y detuvieron su avance. Como August reveló una sonrisa feroz, cogió la espada de un hombre que había caído al suelo. Incluso ese movimiento solo fue algo muy doloroso para este hombre ahora. Su punto de vista se sacudió y su respiración se alteró. He dejado que todos mis subordinados murieran. August les pidió disculpas a sus subordinados que murieron. Deberían haber sido capaces de desempeñar un papel más activo en un campo de batalla más adecuado para ellos. Él murmuró para sus adentros: lo siento por ser un jefe. Él igualmente se disculpó con sus amigos, colegas y superiores que se encontraban en el fuerte de Calvados. Pero, informó que se comportaría como un caballero hasta el final y no mancharía el honor del escuadrón de caballeros. Me pregunto si Tita fue capaz de escapar con seguridad. Tigre-sama es. Dentro de su conciencia confusa, las caras de los dos flotaron en la mente de August. Sin embargo, desapareció a la vez y la figura de un hombre apareció. Urs-sama. Para August, hablando del señor feudal de Alsace, era Urs después de todo. No era como si Tigre no era adecuado. Solo 4 años habían pasado desde que Tigre se había convertido en señor feudal de Alsace sucediendo a su padre. Para August, Tigre sería verdaderamente convertido en señor feudal de Alsace después de otros 10 años. Fue Urs quien había escrito una carta de recomendación para que August se convirtiera en un caballero y también fue Urs quien estaba feliz de que él, August, fuera capaz de convertirse en uno. Estoy triste, Urs-sama. Mientras que blandía una espada y golpeaba con el escudo, August se disculpó. Como un caballero, como persona de Alsace, tenía la intención de servir a Tigre-sama durante mucho tiempo, pero parece que August no era capaz de decir más que eso. La pérdida de sangre le robó su conciencia. August, quien dejó de moverse, las espadas fueron apuñaladas, una tras otra. August cayó al suelo, todavía firmemente agarrando la espada y el escudo. Los hombres no se acercaron inmediatamente a August. Tenían miedo de que pudiera levantarse inmediatamente y blandir la espada alrededor. Cuando finalmente fueron convencidos de que había muerto después que habían pasado más de 20 segundos, los hombres fueron sobre el August caído y lograron invadir el dormitorio de la princesa. En un lugar bastante lejos de la habitación de Rigin, Melisende recibió un informe. Dijo que a pesar de que derrotó al enemigo, la figura de Rigin ya no estaba allí. Nuestros compañeros ya han salido adelante con el camino que conduce al pasillo de atrás. Sin embargo, dijeron que no escapó allí. Yo no quiero imaginarlo, pero solo puedo pensar que ella salió corriendo por la ventana. Para el subordinado que informó vacilante, Melisende reveló una sonrisa desdeñosa. Vayamos a la sala de audiencia. Para sus palabras, los hombres miraron con asombro. Dijo Melisende. Hay un pasaje oculto que va desde el dormitorio a la sala de audiencia. Rigin definitivamente lo ha usado. Era algo que Melisende se le fue enseñado por su padre antes como un secreto dictado solo para la realeza. Ella no le había dicho esto incluso a su esposo Thénardier. El padre de Melisende, probablemente le dijo por su bien. Después de todo, en función de un cambio de la situación, también había un futuro en el que Melisende podría convertirse en la princesa. Él no debía haber pensado que iba a utilizarlo con el fin de acaparar el poder. Dejando atrás un poco menos de 30 cuerpos de enemigos y de los camaradas de los enemigos que eran menos de la mitad de eso, Melisende y compañía se dirigieron a la sala de audiencia. Rigin y compañía estaban avanzando a través del paso largo y estrecho, con poca luz. Solo Claude, situándose en la vanguardia, llevaba una luz. Tenía en la mano una espada en la mano derecha y una antorcha en la mano izquierda. De repente, Claude se detuvo y miró de nuevo a Rigin. Su Alteza. El camino se divide en dos. Rigin miró por encima del hombro por delante del pasaje. El paso estaba ciertamente dividido a la izquierda y derecha. Si no recuerdo mal, podríamos salir a la sala de audiencia si vamos a la izquierda y fuera del Palacio Real si fuéramos a la derecha. Fue uno de los secretos que se le enseñaba solo a la realeza que su padre Farón le dijo. Ahora, debían abandonar el Palacio Real tan pronto como fuera posible. A la derecha. Cuando Rigin dijo hasta allí, Tita, quien estaba detrás de ella, la llamó con voz temblorosa.
Regin-sama. Creo que usted debe evitar ir a la derecha. Rigin miró de nuevo hacia Tita con una cara dudosa. El rostro de la dama de pelo castaño se puso blanco debido a la tensión y el miedo. Mientras observa el paso a la derecha con los ojos como si viera algo espantoso, dijo Tita. Tengo la sensación de que algo realmente aterrador está esperando por delante de este lado. Rigin dudó por un instante, y luego golpeó ligeramente el hombro de Tita como para permitir que se sintiera aliviada. Entiendo. Vamos a ir a la izquierda. Se dice que Tita ha adquirido las prácticas ascéticas como una doncella de santuario. Ella podría haber sentido algún tipo de peligro. Y sobre todo, no había garantía de que era absolutamente seguro ir a la derecha. Asterisco, tal parece que la cosa es así x de izquierda igual a Melisent, derecha igual a Canelón, no hay por donde perderse digo yo, v asterisco. Rigin y compañía siguieron adelante a través del paso de la izquierda. Había otro pasaje secreto en la sala de audiencia. Si se movían de un pasaje secreto a otro pasadizo secreto, probablemente se alejarían del enemigo. Era algo que Rigin y compañía no tenían manera de saber, pero la intuición de Tita le dio la razón. A la salida del paso a la derecha, Canelón quien desapareció ante Tigre estaba esperando allí. Si fueran a moverse de esa manera, Rigin y compañía probablemente no habrían escapado de la muerte. Asterisco, jajajaja le achunte a pura intuición ni siquiera había leído hasta aquí, emoticono cara riendo asterisco. Después de haberse dado vuelta varias veces en el paso de la izquierda, llegaron a su fin. Una escalera estaba enterrada en la pared y se extendió hasta la cima. Claude entregó la antorcha a Rigin y subió. Rigin y compañía le siguieron también. Terminaron subir la escalera de tiradores. Cuando miraron a su alrededor, mientras que aumentaba la antorcha, el trono estaba inmediatamente cerca. También estaba la falsa Durandal. Parece que hemos correctamente salido a la sala de audiencia. Rigin exhaló un suspiro de alivio. Era la primera vez que ella había usado el pasadizo secreto, así que ella estaba ansiosa. Tras ella, Tita y Serena también salieron del pasaje. Detrás del trono, había un largo y estrecho pasillo que conducía a la terraza. Aunque ella pensó en esconderse allí, Rigin sacudió la cabeza y devolvió la mirada hacia la pared de la izquierda que se mostraba desde el trono. Había un pasadizo secreto que conducía a las afueras del Palacio Real allí. No tenemos tiempo para descansar. Démonos prisa. Fue en ese momento cuando Rigin estaba a punto de empezar a caminar hacia la pared izquierda. La puerta que daba al pasillo se abrió con fuerza, y los hombres armados con espadas y armaduras se precipitaron dentro. Aumentando voces de sorpresa, Rigin y Tita quedaron petrificadas. Claude y Serena rápidamente se colocaron delante de ellos y prepararon sus espadas. Los intrusos llevaron las antorchas y velas que tenían en sus manos. Las figuras de Rigin y compañía se iluminaron. Ella está ahí, es la princesa. Alguien gritó y los intrusos hicieron un gran revuelo. No había ni una onza de respeto hacia la princesa en sus voces. Una sombra de la desesperación flotó a través de las caras de Claude y Serena. Aunque era difícil de entender en la oscuridad, el enemigo se enumeraba a unos 20. No era un número que solo los dos podrían hacer algo al respecto. Regin-sama, lo siento. Tita dijo con una expresión como si se echaría a llorar en cualquier momento. Es porque he dicho que debemos tomar este camino que... Te equivocas, Tita. Soy yo quien decidió ir por este camino. Rigin dirigió las suaves pupilas azules hacia Tita y acarició la cabeza para consolarla. La existencia de alguien a quien debería proteger hizo que Rigin se recuperara a sí misma, la animó y le hizo sostener la determinación de luchar. Rigin y compañía estaban en un lugar de un nivel superior al de los soldados. La princesa de pelo rubio fríamente miró a los intrusos que sobresalían con sus espadas en el frente y lentamente acortaron la distancia y fuertemente rugieron. Conozcan su lugar. Los intrusos dejaron sus movimientos a medida que se sorprendieron. Rigin continuó. Si también son personas que nacieron y se criaron en Bruñe, no sienten vergüenza de pisotear el Palacio Real. Su voz no era ni mucho ni menos ruidosa, pero resonó en la sala de audiencias con la dignidad fiable e hizo que los soldados se tambalearan. Aunque acorralada, Rigin no mostró signos de ser intimidada en absoluto. A juzgar que era una buena oportunidad después de ver a los soldados vacilantes, Serena le susurró a Rigin. Su Alteza. Vamos a ganar tiempo. Por favor, vuelva al paso y escape. Voy a decir esto por si acaso, pero no deberías pensar en escapar volviendo al paso. Pero, las palabras de Serena se disiparon por una carcajada triunfal. Varias figuras de personas entraron en la sala de audiencia desde el pasillo. El número de luces iluminando el gran pasillo aumentó y la figura de una mujer fue apareciendo. Era Melisent. Junto a ella, también había un gran hombre que llevaba una gran espada en su hombro, Armand. Ha sido un largo tiempo. Quería verte, Rigin. En la voz amasada con un sentido de superioridad, Melisent sonrió hacia Rigin. ¿Sabes por qué estoy aquí? Cuando recibí el informe que tu figura no estaba en ninguna parte, este lugar de inmediato se me vino a la mente. Pensé que tú, quien estás lejos de las palabras, en buena lid,
sin duda huirías descaradamente usando un pasaje oculto. Riggin no devolvió ninguna palabra. No pudo ocultar su sorpresa ante el hecho de que Melisende sabía de la existencia de este pasaje. Y, ella también pensaba que su forma de retirarse había sido completamente aislada. Desde que ella había anticipado esto, sería un hecho que Melisende sabía acerca de la estructura del pasaje secreto. Incluso si Riggin volvía a su dormitorio, los subordinados de Melisende estarían definitivamente esperándola allí. Pero, ella no pensó que Melisende colocara este palacio real completamente bajo su control. No hay que darse por vencido. Estaba Badouin, Mazas, Augre y Tigre. Seguramente actuarían con el fin de salvarla. Creyendo eso, ella ganó tiempo, incluso si fuera un poco. Con sentimientos sádicos parpadeando en sus pupilas azules, Melisende dijo: «Yo no te mataré inmediatamente. Voy a torturarte y humillarte a fondo en la medida que te vas a arrepentir de haber nacido en este mundo. ¿No es más bien porque tengo valor como un rehén que no me vas a matar de inmediato?». Riggin resueltamente replicó. Lo importante no era dejar que atacaran a Serena, Claude y Tita. Además, Melisende no debía darse cuenta de que ella estaba comprando tiempo. Eso es correcto. Es simplemente como dices. Debo tomarte como rehén. Melisende puso una expresión seria y fácilmente admitió ante la indicación de Riggin. Sin embargo, ella inmediatamente reveló una sonrisa cruel. Pero, está bien si el rehén está vivo. Me pregunto si debo cortar uno de los brazos o los pies y mostrárselos. Sacando sus globos oculares no estaría mal, también. Eso es correcto, también podría exigir la cabeza de Badouin. Siempre que se niegue, voy a cortar tu cuerpo poco a poco y darle cada parte a ellos. Tengo muchas ganas de que sería enviado frente a Badouin. Me pregunto acerca de eso. Badouin es una persona firme, después de todo. Se podría pensar que la muerte sería mejor que la princesa de un país que está siendo deshonrado sin pensar. Mientras que soportaba el miedo y el frío corriendo por su espina dorsal, Riggin obstinadamente se mantuvo firme. Aunque Melisende devolvió una mirada molesta, se hundió en el silencio. Su reacción hizo que Riggin sostuviera una condena. Como era de esperar, no alcanzaron el punto de control del Palacio Real. Melisende, me gustaría preguntarte algo. Teniendo cuidado de no romper su postura digna, Riggin giró cuidadosamente sus palabras. Solo había una cosa que le preocupaba. Después de haberme matado y convertirte en el gobernante de Bruñe, ¿qué piensas hacer? Melisende frunció el ceño. También estaba el hecho de que la actitud robusta del corazón de Riggin la irritaba, pero Melisende no entendía el significado de esa pregunta. Riggin dijo además: «Te estoy preguntando cómo vas a gobernar Bruñe». «Ah, ¿te refieres a eso? ¿No es obvio? Yo haré cosas que deban volver a su estado original y cambiar todo a la dirección correcta». Pareciendo querer decirlo como si fuera natural, Melisende en desprecio rió. «Voy a romper la alianza con Sted y recuperar a Agnes. Voy a purgar a todos los tontos que te siguen a ti y que infestan el Palacio Real, y quitarle los territorios de los señores feudales que te siguieron a ti y Canelón. Voy a nombrar a la gente con un corazón justo que verdaderamente prometa lealtad a la familia real y darles nuevos territorios». Riggin contuvo el aliento. Lo que Melisende estaba tratando de hacer era solamente la locura de hacer enemigos dentro y fuera del país. Si ella hacía a Sted un enemigo, los que serían felices serían los países vecinos como Mosinel. Los señores feudales nobles, cuyos territorios se tomarían, probablemente levantarían una revuelta. Y Bruñe definitivamente sería destruido. Pero como si dijera que sus pensamientos no estaban equivocados, Melisende dijo en voz alta: «Bruñe recuperará su poder. Un falsa como tú nunca sería capaz de hacer eso. ¿Crees que tal cosa realmente iría bien?». La voz de Riggin se llenó de ira. Melisende respondió con una sonrisa burlona: «Por favor, no me agrupes con una falsa como tú. Se me ha planteado como una mujer que heredó la sangre de la familia real». «Ah, hablando de falso». La mirada de Melisende se volvió hacia Durandal, que estaba inclinada al lado del trono. Cuando ella llamó el nombre de Armand, el vizconde con un gran cuerpo comenzó a caminar con una sonrisa feroz. El rostro de Riggin palideció, pero no tenía manera de detenerlo. Un movimiento en falso y los soldados probablemente la atacarían. Ni Claude ni Serena podían moverse tampoco. Cuando Armand, quien se detuvo cerca del trono que llevaba la espada grande en el suelo, agarró a Durandal. Él la levantó con ambas manos y la golpeó en el suelo. Un sonido aplastante metálico resonó y la hoja de Durandal fue rota por el medio. Las piezas rotas de la hoja volaron en el aire mientras que se giraban y se postraron en el suelo. Los ojos de Melisende brillaron teñidos con un entusiasmo salvaje y su risa fuerte se hizo eco en la sala de audiencia. Como era de esperar. Como era de esperar, era falsa. ¿Cómo te atreves a engañarme con trucos aburridos en ese momento, Riggin? ¿Qué vas a hacer con esta humillación, esta ira? Riggin no podía regresar cualquier palabra. Su corazón también estaba a punto de romperse. Solo apoyar su cuerpo era lo mejor que podía hacer. Después de eso sus guardias Serena y Claude habían sido agitados.
Ambos miraron a Roland y también conocían las circunstancias de que no había más remedio que hacer una Durandal falsa. Con solo eso, no podían perdonar la acción de Melisende y Armand. «Bastardo. Detente». Riggin con calma contuvo a Claude, quien estaba a punto de ir hacia el campo enemigo, con su mano. Lágrimas nublaron ligeramente sobre su par de ojos azules. Pero, en voz baja se secó las lágrimas con la punta del dedo. Sin duda fue un choque que Durandal estuviera rota. Pero, el acto de justo ahora era prueba de que Melisende y compañía habían alcanzado el engreimiento más allá de la tolerancia. No importa lo que estaban haciendo, si podía ganar tiempo hasta un poco dependiendo de eso, ella lo habría soportado. Bueno, entonces, vamos a ir ya a la cuestión principal. Vamos a matar a tus guardias uno a uno y finalmente cortarte ambas manos y pies. Melisende emitió un brillo cruel y sus soldados comenzaron a moverse. Serena y Claude prepararon sus espadas, pero sin embargo incluso si luchaban con valentía, sería imposible romper a través de un espesor de cerca de 20 personas y acercarse a Melisende. Melisende. Todavía no he terminado de hablar. Riggin dijo. Tenía la intención de dejar que esta situación siguiera no importa qué tipo de humillación recibiera. Fue en ese momento. Cortando el aire, algo voló sobre la cabeza de Riggin. Cuando Riggin notó el sonido, vio en el rostro de un soldado de Melisende y salió a la parte posterior de su cabeza. Fue una flecha. Aunque su atención se volvió hacia Riggin y Melisende, incluso Serena y Claude no fueron capaces de reaccionar a la vez. El soldado cuyo rostro estaba atravesado por la flecha cayó mientras que emitió un gemido bajo. Un sonido metálico agudo resonó cuando su armadura se estrelló contra el suelo. Mientras que el eco hizo temblar el aire de la noche, el silencio que contenía una gran cantidad de sorpresa llenó el lugar. Nadie entendía qué demonios había pasado. Desde detrás de Riggin y compañía, los pasos fueron acercándose vigorosamente. Al mismo tiempo que los pasos se detuvieron, la atmósfera aulló y una nueva flecha salió volando y traspasó a través de la nuca de otro soldado de Melisende. El soldado cayó y el sonido de su llamativa armadura contra el suelo una vez más sacudió la atmósfera. La figura negra de una persona se paró frente a Riggin. Todo el mundo contuvo la respiración y miró a esa persona. Era el oscuro joven de cabello rojo que sostenía un arco negro. Llevaba una armadura de cuero y un carcaj colgando en la cintura. El espíritu de lucha brillaba en sus pupilas negras, ocupó una flecha en su boca y se quedó mirando el gran número de enemigos sin mostrar ningún signo de miedo. El nombre del joven era Tigrebur Mudborn. Regresaron hace un momento. Fue hace aproximadamente un cuarto Koku cuando Tigre y compañía entraron en el dormitorio de la princesa. Lo que el joven vio fueron muchos cadáveres que estaban acostados en un montón y las paredes cubiertas de sangre. Se sentía inquieto ya que el olor de la sangre espesa flotaba en el pasillo, pero una escena chistera de lo que imaginaba se extendió a cabo. Y entonces, Tigre se encontró con la figura de August, que cambió por completo, entre los muchos cadáveres. August. Adiós August, ex amigo de Tigre, V. Tigre, sin preocuparse de que su ropa se ensuciara con la sangre, corrió hacia August y lo sostuvo en sus brazos. Parecía que August ya estaba muerto, pero cuando Tigre le llamó repetidamente, apenas abrió los ojos. Cuando sus ojos se encontraron con los del joven, sutilmente movió los labios. Eso se convirtió en la última acción que hizo en este mundo. Los ojos de August se cerraron de nuevo a pesar de la apelación desesperada del joven, nunca se abrieron de nuevo. Tigre. Masas lo llamó. Tigre miró al viejo conde con una cara sospechosa. Aunque un color de compasión apareció en los dos ojos de Masas, el viejo conde se sacudió y le dijo al joven con una mirada severa. La figura de su Alteza la princesa no está en ninguna parte. Probablemente ha escapado a algún lugar sin ningún problema. Acerca de varios segundos fue necesario antes de que Tigre entendiera las palabras de Masas. Cuando el joven apretó los dientes en aflicción, él en voz baja acostó el cadáver de August en el suelo. Tigre sabía lo que tenía que hacer ahora. Lo lamento. Perdí mi compostura. No te preocupes por ello, nadie se sorprendería al ver tantos cadáveres. Dado que no es la figura de Tita, probablemente se ha escapado con su Alteza, pero... Sin embargo, padre. ¿Dónde se encuentra su Alteza la princesa? La impaciencia flotaba en el rostro de Gaspard. Fue entonces que Helen se presentó acompañada por Lim. Tigre, parece que estás a salvo. Al ver las figuras de Helen vestida con su traje azul de batalla y Lim, Tigre dio un suspiro de alivio. Él les preguntó si habían visto a Riggin y Tita. Aunque Helen y Lim se quedaron perplejas por sí mismas acerca de la repentina pregunta, parecían haber adivinado más o menos la situación después de ver el suelo cubierto de cadáveres y la sangre de color rojo oscuro. Helen respondió. Lo que me recuerda, en el camino viniendo aquí, vi cerca de 30 soldados. Estaban diciendo algo acerca de la sala de audiencias. Fue Melisende y compañía lo que Helen vio. Aunque el hecho de que ella no los atacó fue en parte porque estaba en inferioridad numérica, también era porque no era capaz de comprender la situación en ese momento. Ambas, Helen y Lim, eran personas de Sted,
por lo que podría convertirse en un problema si imprudentemente lucharan contra gente de Bruñe. La sala de audiencias, Si está ahí, va a tomar tiempo ir allí desde aquí. Masas negó con la barba gris en aflicción. Señor Masas. ¿Dónde está la sala de audiencias? Lin preguntó. Masas indicó el suelo a sus pies con su dedo. Se podría decir que está justo debajo de nosotros. Pero, todas las escaleras que conducen debajo están en lugares muy remotos, ¿ves? Aún así, debían darse prisa de todos modos. Cuando Masas estaba a punto de empezar a correr para el corredor, Tigre llamó a la vanadiz de cabellos plateados. Ellen, tengo una petición. La mirada de Tigre se dirigió hacia la ventana cercana. Pensando, tal vez, a las palabras de Masas, justo debajo, poniendo sus manos en el borde de la ventana e inclinándose hacia adelante, el joven miró de cerca la oscuridad de la noche. Con el cielo nocturno como fondo, el paisaje urbano de la capital se destacó cuando se convirtió en un chorro negro de sombra. El esquema era el mismo que el paisaje. Desde el balcón que vio junto a Riggin pasado el mediodía de hoy. Si no fuera por él, llamado de Riggin por hoy, Tigre no lo habría recordado inmediatamente. Mientras que se apoyaba en el borde de la ventana, el joven miró a su alrededor. Después en diagonal, el balcón en la parte trasera de la sala de audiencias podía ser visto. Ellen se paró al lado del joven y del mismo modo se inclinó hacia adelante. ¿Qué ocurre? No deberíamos darnos prisa. Lánzame allí. Tigre señaló el balcón con un dedo. Su voz temblaba ligeramente. La herramienta dragónica de Ellen, Arifal, tenía el poder de manipular el viento. Podría ser capaz de saltar desde aquí hasta allá en una sola vez si ella la usaba. Tigre pensaba así. En serio. Como era de esperar, incluso Ellen miró a Tigre con una cara que no podía ocultar la tensión. No hay nada que no sea el balcón para que te puedas agarrar. Así que si no puedes alcanzarlo, te vas a caer de inmediato, ¿sabes? También está el hecho de que la sensación puede ser un poco fuera de la oscuridad de la noche, y Arifal no es todopoderoso. No es como si su poder se puede obtener a través de cualquier lugar. El balcón estaba a una altura de alrededor de 15 alcins, aproximadamente 15 metros, desde el suelo. En otras palabras, si fallaba, Tigre se arrojaría contra el suelo desde esa altura. No iba a escapar de la muerte. En primer lugar, no hay ninguna garantía de que Riggin se encuentre en la sala de audiencias, ¿verdad? Lo sé. Pero en ese caso, sí sé que no está allí. También seré capaz de enviar una señal. Tigre le apeló desesperadamente. No había tiempo para discutir. Ellen suspiró y aceptó la petición del joven. Lo entiendo. Pero, serás solo tú. Yo no tengo la confianza para poder lanzar a mucha gente allí después de todo. Llevando el arco negro en el hombro y pasando el temblor alrededor de su cintura, Tigre se situó en el marco de la ventana. El viento de la noche que soplaba desde abajo suavemente rozó la barbilla del joven. Gracias a la luz de las antorchas los soldados que estaban de guardia, vagamente podrían ver la situación de la planta. ¿Qué tan alto es este lugar del suelo? Él se preguntó. Vamos. Girtó con el fin de animarse a sí mismo. Tigre se quedó mirando el balcón, pateó el marco de la ventana y dejó que su cuerpo volara en el cielo vacío. El fuerte viento soplaba contra su espalda y trajo a Tigre cerca del balcón. Pero, la caída fue más rápida que eso. ¿Acaso había hecho una mala medición con sus ojos debido a la oscuridad? El balcón se acercó bajo sus ojos. Extendió sus manos. Se sentía como si algo no alcanzaría. Sus dedos tocaron la parte superior de la valla del balcón. Y se movieron. Voy a caer. El corazón le agarró por el miedo. Sin embargo, él extendió una mano dura. Sus dedos alcanzaron debajo de la cerca. Tigre tomó por poco la valla y se colgó de ella. El sudor de repente se derramó y su respiración fue áspera. Pero ahora que él era capaz de comprenderlo, era suyo. Cuando Tigre extendió su otra mano y firmemente se aferró a la valla, fijó su respiración y se incorporó a la terraza. Cuando llegó abajo desde el balcón, oyó una voz sutil desde la sala de audiencia. Tigre fuertemente agarró su arco negro, tomó una flecha y se metió en la sala de audiencia. Con un rostro atónito, Melisande estaba mirando a Tigre quien de repente apareció. Pero, cuando reconoció a Tigre con precisión, su tez cambió por completo. Eres. Con un rostro tan teñido de rabia que ella no se dirigió siquiera a Riggin, Melisande lloró. Por lo tanto, tú eres el enemigo de mi hijo y mi marido. Tigre abrió mucho los ojos. Ya se tratara de la lucha contra Sion o la lucha contra el duque Thenardier, no había lugar para que sintiera vergüenza. Pero, el grito de Melisande sorprendió a Tigre. Mátelo. Tirando la compostura hasta ahora, Melisande gritó. Los soldados blandieron sus espadas y comenzaron a moverse. Riggin, Tita, un paso atrás. Mientras que gritaba, Tigre preparó flechas al arco negro. Él las disparó. Aunque 3 soldados cayeron después de recibir cada uno una flecha en la frente desde una distancia corta, los otros soldados atacaron como crecientes olas sin ser intimidados. Claude y Serena se pararon frente a Tigre y abrieron sus espadas.
2 enemigos murieron a la vez y se hundieron en un chorro de sangre. Pero, fueron superados en número. Aun cuando derrotaran a 1 o 2 personas, 3 o 4 enemigos se apresuraban. Claude y Serena estaban de pie en una línea con el fin de proteger a los demás y abrieron sus espadas para dedicarse a la defensa, pero aún así varias hojas rozaron los cuerpos de las 2 personas. Cuando se vieron obligados a retirarse, Tigre ya no podía dar un paso atrás, y las 5 personas fueron arrinconadas en algún momento. De repente, el viento pasó. Dejando que el pelo plateado brillara dentro de la luz muy tenue, un nuevo intruso saltó al campo de batalla. Ellen. Tigre alzó una voz de alegría. Como para responderle, Ellen también elevó su voz. Yo soy una de las Vanadis de Sted, Eleonora Viltaria. Hay alguien que va a desafiar a una Vanadis. Los nombres de Sted y Vanadis hicieron que los soldados vacilaran un instante. Y para Ellen, ese instante fue suficiente. La princesa del viento del destello de plata saltó audazmente entre el enemigo y despiadadamente osciló su larga espada. El número de soldados de Melisende estaba disminuyendo de 1 en 1. Melisende quedó inmóvil con el rostro pálido. Hasta hace poco tiempo, era sin lugar a dudas el vencedor. O eso es lo que debería haber sido. ¿Quién hubiera imaginado que solo una Vanadis literalmente cambiaría completamente el progreso de la batalla? Ustedes bastardos. ¿Qué le están haciendo a Melisande Sama? Armand levantó la gran espada y atacó a Ellen. Pero, antes de entrar en el rango de Ellen, la flecha que Tigre tiró perforó la frente de Armand. El vizconde con un gran cuerpo pronunció un breve grito, como si su respiración estuviera atascada y cayó hacia adelante y murió de inmediato. Una rata menos, Hubo gente que de alguna manera trató de atacar a Riggin, pero Claude y Serena, quienes fijaron sus respiraciones, se pusieron de pie en sus caminos. Los 2 caballeros entendieron perfectamente su papel. Solo tenían que abandonar la ofensiva para Tigre y Ellen, y se dedicaron a la protección de Riggin. Riggin tomó una antorcha, se puso de pie con el fin de proteger a Tita y velaba por el progreso de la batalla. Aunque el espectáculo, donde el derramamiento de sangre y muerte siguió el sonido de las armas, era horrible y difícil de mirar directamente, pero ella no lo evitó con sus ojos. «Peleen. ¿Crees que podemos rendirnos después de venir tan lejos?» Melisende gritó desesperadamente a sus subordinados que vacilaron. Así como ella dijo, incluso si se rendían ahora, no había manera de que serían perdonados. Los soldados, que se decidieron ellos mismos, atacaron a Claude y Serena todos a la vez. No había otra manera de sobrevivir que tratar de mantener como rehén a la princesa. Claude y Serena cortaron, respectivamente, con sus espadas y talaron a los soldados de Melisende. Con el objetivo de ese momento, Melisende se movió. Cuando ella cogió un fragmento de Durandal esparcido por el suelo, ella atacó a Riggin con el impulso al chocar con ella. Riggin reflexivamente sacó la antorcha hacia Melisende. Aunque Melisende no vaciló, su vista estaba quemada y extrañaba su objetivo. El fragmento de Durandal solo hizo una herida roja directa en el flanco de Riggin. Las 2 mujeres se postraron en tierra, endedándose. El primero en levantarse fue Melisende, pero ella gritó y se tambaleó. El fuego estaba en espiral sobre su ropa. Cuando ella volvió a caer, la llama de la antorcha se extendió. Firmemente agarrando el fragmento de Durandal como estaba, Melisende violentamente torció su cuerpo. Había un agujero de inmediato a su lado. El agujero del pasaje oculto que conectaba el dormitorio de la princesa a la sala de audiencia. Rompiendo su postura, Melisende cayó. Los oídos de Riggin, quien finalmente se levantó, escucharon un sonido pesado, como si algo se abriera. Aunque no en la medida de Melisende, el fuego también se extendió en la ropa de Riggin. Después de apagarlo mientras que lo golpeaba fuertemente con sus manos, Riggin recogió la antorcha. Ella estaba tan tensa que no sentía el dolor de la quemadura. Cuando miró en el agujero, la oscuridad se estaba extendiendo. La llama de la antorcha no alcanzó la parte inferior del agujero. Incluso el fuego que se había pegado a la ropa de Melisende parecía haber desaparecido debido al impacto de la caída. Alteza, yo voy a ir a buscarla. Serena se acercó. La batalla había terminado y solo había 6 personas del equipo de Tigre en la sala de audiencias. A pesar de que cayó en el agujero, no estaba seguro de que Melisende había muerto. Teniendo en cuenta eso, lo que Serena dijo tenía razón. Pero, Riggin negó con la cabeza. Serena. Voy a ir hacia abajo también. Ella lo dijo en un tono fuerte, en una forma de decir que solo no podía ceder. Serena consintió con la condición de que ella bajó primero. Mientras que las 4 personas Tigre, Claude, Ellen y Tita vigilaban, Serena y Riggin bajaron al agujero utilizando las asas. Las 2 mujeres llegaron al fondo del agujero en poco tiempo. Melisende había caído hasta el fondo del agujero. Serena y Riggin, quienes vieron su figura, contuvieron la respiración. Su cuello estaba torcido en una dirección extraña y su pecho había sido traspasado por el fragmento de Durandal. La sangre que fluía tiñó la ropa de color rojo y se extendió hasta el suelo. Melisende aún no estaba muerta. Mientras que sus manos temblaban y sus labios se convulsionaron, movía sus ojos y miró a Riggin. Yo.
Con una voz borrosa, Melisande continuó. Yo. Simplemente, quería. Volver. En aquellos días. En aquellos días, probablemente significaban los días en que su esposo e hijos se encontraban en buen estado de salud y la casa Thénardier había construido una posición /diagonal estado inquebrantable como un gran noble de Bruñe. Riggin no dijo nada. Movió ligeramente sus labios y pronunció palabras sin sonido. Yo también. Riggin también, si pudiera retroceder el tiempo, le gustaría hacerlo. Para volver a la época en que su padre, el rey Farón, todavía estuviera en buen estado de salud. Para el momento en que no había ningún problema a pesar de que vivía como un príncipe poco visible. Pero, los fallecidos no pueden ser devueltos a la vida. Incluso si uno regresara a lo que se perdiera, nunca sería como estaba al principio. El aliento de muchas personas estaban tallados en ella y se habían convertido en algo diferente. Por encima de todo, ahora tenía un ideal que quería lograr. Solo podía mirar hacia adelante y avanzar, incluso si se trataba de un camino lleno de dificultades. Los ojos de Melisande se fueron a la dirección equivocada y perdieron fuerza. La revuelta había terminado. En un lugar después de bajar la cuesta un poco de la casa del rey, la mitad de la montaña de Luberan, había un hombre. Era Maximiliano Venusa Canelón. La inclinación de la zona donde se encontraba era excesiva, era un lugar en el que el punto de apoyo también era inestable porque estaba cubierto de árboles y la hierba era extrañamente retorcida y alta, por lo tanto nadie, incluso los soldados que trabajaban en el Palacio Real, se acercaban allí. Después de haber recibido el ataque del arco negro de Tigre, vino directamente aquí. Al mirar hacia arriba, estaba el Palacio Real, que no perdió su esplendor incluso en oscuridad de la noche. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? Canelón se jactó con una expresión como un pescador que colgaba una caña de pescar. ¿Cómo va a resultar? La pregunta a su soliloquio fue emitido desde el lado de Canelón. Canelón, sin mostrar el comportamiento de ser cauteloso, dirigió solo su mirada allí. El espacio sin sonido se deformó ante sus ojos y Valentina llevando una guadaña en su hombro apareció. Cuando llegó al suelo, mientras que dejaba su falda ligeramente aleteando, inusualmente frunció el ceño. Mi ropa estaba sucia. No que ya estaban sucias. Canelón, quien lo dijo mientras que se reía, era horrible. Sus ropas de seda estaban manchadas de hollín negro y estaban rotas por aquí y allá, especialmente el lado. Desde el hombro izquierdo estaba completamente arrancado y su brazo izquierdo se volvió desnudo. Su espléndida cabeza calva quedó al desnudo sin su sombrero. Sus pantalones y zapatos estaban visiblemente estropeados. Al ver la apariencia de Canelón, Valentina curiosamente sonrió. Su mano ha sido horriblemente quemada, ¿eh? Sí. Era más de lo esperado. Por cierto, ¿por qué me persigues? ¿Quieres participar en pequeñas charlas? Algo así. Honestamente, no pensé que usted estaría allí. Llevando la guadaña en la espalda, Valentina inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Y ella reveló una sonrisa encantadora que probablemente cautivaría a la mayoría de los hombres. Pero, Canelón solamente levantó el borde de su boca. Si hablas, yo también voy a hablar. ¿Qué te parece? Entiendo. Valentina consintió fácilmente y explicó la razón por la que ella ayudó a Tigre. Desde el momento en el que 10 personas, entre ellas el barón Selpet, atacaron la habitación de Tigre, había estado observando el estado del joven. Después de que Selpet y sus hombres fueron derrotados, siguió a Tigre y compañía, manteniendo una cierta distancia. La revuelta aún no había terminado. Tigre podría utilizar el poder del arco negro en alguna parte. Entonces, Canelón apareció. Canelón, quien terminó de escuchar su charla, se rió mientras que agitaba sus hombros. Es tan gracioso. Por supuesto que lo es, como él respondió así, Canelón reveló la sonrisa de cómplice. Vine aquí con el mismo fin, después de todo. Para ver el poder de Born. Pero teniendo en cuenta que era solo para eso, sin embargo siento como que fuiste por ahí matando soldados más de lo necesario. Aunque mirando hacia el cielo nocturno, Valentina lo señaló en un tono indiferente. Canelón también sonrió irónicamente mientras que ella parecía haberlo notado. Él no tenía la intención de ocultarlo. Solo no lo dijo, ya que era un extra. Era solo un poco de ayuda a Melisande. También estoy aquí por eso. Ayuda, ¿verdad? De ti, quien siempre estás pensando en ti mismo. La próxima vez, te enviaremos un espejo de buena calidad a Osterode. Después de regresar el sarcasmo con ironía, Canelón preguntó. Esta revuelta, aunque es demasiado pequeña como para llamarla una revuelta, ¿crees que va a tener éxito? Yo no conozco el plan concreto, pero en la actualidad, a juzgar solo de lo que está sucediendo en el Palacio Real, me gustaría decir que cada lado tiene la posibilidad de caer. Es como dices. Canelón anormalmente suspiró mientras que se impresionó por el sentido de observación de la vanadis de pelo negro. Yo arrasé ligeramente en 2 lugares de la casa del rey. Era con el fin de hacer que fuera difícil para los soldados entrar en contacto con sus compañeros y al mismo tiempo atraer su atención. Si no fuera por eso,
Melisende y sus hombres habrían sido suprimidos hace mucho tiempo. Después de haber envenenado la comida de los soldados era sin duda una medida eficaz. Habiendo tomado acción esta noche también tenía razón. Pero aún así, Canelón juzgó que iban a fallar. Eran demasiado pocos en número. A ese ritmo, probablemente ni siquiera una persona hubiera sido capaz de llegar hasta Riggin. Por lo tanto, me he conectado con su deseo solo un poco. Usted personalmente matando a la princesa Riggin podría también haber sido rápido, ¿verdad? No tengo ninguna razón para ir tan lejos como para matarla. Canelón dijo claramente así. Ya si Riggin sobreviviera o muriera, tampoco estaba bien para él. Por eso, aun cuando Riggin escapó del campo de batalla hacia Agnes hace 2 años, no la persiguió, y también la trampa que había establecido en el subterráneo de Artisem no era algo destinado a sin duda matarla. Si ella viene rodando delante de mí, voy a matarla, pero no hay necesidad de que me atreva a ir expresamente a visitarla. Después de todo, esa chica no se preocupa ni de las Vanadis, ni los chicos, ni la diosa. Por los chicos, se refería a los seres llamados demonios. Si había algo que Canelón fuera a pensar en serio y actuar, entonces sería solo algo relacionado con estas 3 partes. Sin embargo, usted ha dicho que el hecho de que también estaba aquí era para ayudar a Melisende. Para las palabras de Valentina, Canelón indicó con un dedo un matorral en un lugar un poco alejado. Hay muchos pasajes secretos en ese palacio real, ¿ves? Como una conexión desde la habitación de la princesa hasta aquí. Entonces, ¿los emboscarías? Me pregunto. Como ya he dicho, hay muchos pasajes. No hay garantía de que definitivamente habrían salido por aquí. Esto significaba que había un montón de posibilidades que iban a venir a un lugar, y no estaba aquí, al usar otro pasaje. Cuando Valentina asintió mientras que consintió, cambió el tema. En cualquier caso, tu entrada para comprobar su poder significa que está cerca, ¿verdad? Ambos ojos de Canelón, que eran tan delgados que uno no sabía si estaban abiertos o no, emitieron una luz blanquecina. Pero, inmediatamente lanzó su cautela y sonrió. Es pronto. Si usted puede traer a Bon consigo, yo lo protegeré para usted. Hay suficientes Vanadis que quieren protegerlo. Dejando que su pelo negro aleteara en el viento de la noche, Valentina se echó a reír. Canelón estaba a punto de regresar palabras, pero de pronto se levantó en el palacio real. Él frunció el ceño aburridamente. Maldita diosa. Ella se entrometió. Canelón suspiró. Como si de repente hubiera perdido su motivación, le dio la espalda a Valentina. Y él se fue sin hacer ruido dentro de la oscuridad.